Muchachos, bienvenidos a su clase de los métodos cuantitativos, clase número 3. Esta semana vamos a estar hablando sobre los datos, los modelos cuantitativos y sobre los modelos. Esperando un par de minutitos a que se conecten los compañeros. Recuerden que esta clase la estoy grabando y mañana en la mañana la tendrán por ahí en su plataforma para que la puedan ver, la puedan checar, y puedan hacer con confianza la actividad 3. Acuérdense que la fecha se empalma con la de la actividad 2 y por ahí ya les voy a estar subiendo el número 4 para que tengan tiempo suficiente de entrega, para los que quieran ir adelantando. De hecho, ya casi está revisado, de esta materia, ya casi está revisado toda la 1, ya la 1 está toda revisada y ya se cerró. La 2, me parece que ya está casi al 100% revisada, al 95%, y de la 3 han sido pocos los que han entregado. Ese sí está casi al 100 también. Bueno, vamos a empezar por respeto a los que ya se conectaron. Los datos en los modelos cuantitativos. Bueno, hay que recordar que los métodos cuantitativos se utilizan para poder contabilizar atributos, actitudes, comportamientos y también otras variables definidas con el fin de respaldar u oponerse a la hipótesis en un fenómeno específico. Hay algunos métodos de recolección de datos cuantitativos, los cuales son el muestreo probabilístico, las entrevistas, las encuestas y cuestionarios, la observación estructurada y la revisión de documentos, los cuales vamos a estar viendo en la presente clase. Si nos ponemos a ver cuáles son las características de estos métodos cuantitativos, vamos a dar entrada. Las características principales de los métodos cuantitativos son los datos que generalmente se recopilan utilizando instrumentos de investigación estructurados. Ya entró Lucero. En el método cuantitativo, el tamaño de la muestra es mayor que en el método cualitativo. ¿Por qué, muchachos? Porque las entrevistas son mucho, o las encuestas son mucho más fáciles de hacer, y es mucho más fácil de contabilizarlas, ¿sí? Acuérdense que entre mayor sea la muestra, va a tener mayor validez nuestro trabajo, nuestra investigación. De hecho, el estudio de la investigación generalmente se puede replicar o repetir, dada su alta confiabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la muestra es muy grande. De hecho, la pregunta que se aplica está claramente establecida y lista para registrar las respuestas objetivas.
Ahora, todos los aspectos del estudio están cuidadosamente diseñados antes de la correlación de datos. Los datos están en forma de números y estadísticas y a menudo organizados en tablas, en cuadros, en figuras, y otras formas no textuales. Y el proyecto se puede utilizar para generar conceptos más ampliamente, poder predecir resultados, a futuro o investigar algunas relaciones causales. Y nosotros como investigadores utilizamos herramientas como cuestionarios o software de computadora para recopilar datos numéricos. Antes, muchachos, cuando hacíamos las investigaciones cuantitativas, cuando todavía no había computadoras, cuando todavía no había softwares, a mí me tocó, muchachos, era mucho trabajo estar checando de una por una y estar pasando numeritos. Hoy en día, y ustedes cuando hagan su tesina se van a dar cuenta, hay programas que tú le metes nada más la información y te sacan todo, y ya lo sacan en gráficas, ya tienen fórmulas y ya no necesitas tanto trabajo, entonces ya no es tan difícil hacer una investigación cuantitativa. Ahora, si nos vamos a los instrumentos de investigación, permítame un segundo, muchachos, por favor. Perdón, muchachos, era uno de sus compañeros que no se puede conectar. Ya le dije cómo. Ahora, viendo los instrumentos de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos que más vamos a utilizar en una investigación científica, por ejemplo, las técnicas. Vamos a utilizar algunos instrumentos como la encuesta, algunos cuestionarios dicotómicos. Estos dicotómicos, ¿de qué me está hablando? Bueno, los dicotómicos, muchachos, son cuando te hacemos una pregunta y tu respuesta nada más tiene dos opciones. O es sí o es no. ¿Votaste por Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones? Sí o no. No hay otra respuesta. Entonces, metiendo toda la información, te va a decir, tantas personas votaron por él y tantas no, ¿sí? Son cuestionarios dicotómicos. Otros que son policotómicos, ¿sí? Que te ponen, eh, los policotómicos, muchachos, son aquellos que te ponen varias respuestas. Por ejemplo, evalúe el desempeño de, de su alcalde, ¿sí? En escala de 1 a 5, donde 5 es excelente, 4 es muy bueno, 3 es bueno, 2 es regular y 1 es malo, ¿sí? Tú lo metes y te va a salir, ok, tantos hicieron esto, ¿sí? Entonces, dicotómicos sí o no, policotómicos son de varios, ¿sí? 3 o más. También las balanzas, las pruebas de actitud, dispositivos de medición, pruebas, y luego la entrevista.
Hay que hacer un guión de la entrevista. Perdón, muchachos, ya. Eh, Es que estoy, muchachos, admitiendo compañeros. Ok. En la entrevista, muchachos, hay que tener un guión de entrevista, ¿sí? Hay que estructurarla, ¿sí? Acuérdense, de tal manera como estamos usando métodos cuantitativos que el guión de la entrevista y todas las preguntas eh, eh, tienen que tener un resultado el cual podamos medir. Luego está la observación, muchachos. Una guía de observación, un diario de campo, una lista de coincidencias, algunas matrices. De hecho, estas técnicas de instrumentos, muchachos, pueden utilizarse tanto en el paradigma positivista, en lo cuantitativo, como en el cualitativo, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Quiero poner un negocio de snacks en la calle Morelos. ¿Qué haces? ¿Sí? Va a ser un diario de campo o una guía de observación. Vas y dices, ah, mira, este está comiendo conchitas, este está comiendo nachos, este está comiendo hot dogs, y empiezas a ver, ¿sí? Y todos los días vas anotando. Tal día aparecer tu diario, tal día esto, tal día lo otro, tal. En la guía de observación ya tiene resultados un poquito más concretos y lo puede hacer de manera cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Estos métodos de observación. Las técnicas de investigación, muchachos, son las diferentes maneras, formas o procedimientos que se utilizan para poder recoger o obtener los datos o la información que se necesita y constituyen el camino hacia la consecución de objetivos que tienes propuestos para resolver el problema que se está investigando. Muchachos, los datos son bien importantes, ¿sí? Es algo de lo más importante o lo más importante de una investigación, porque entre más confiables sean tus datos, vas a tener mayor probabilidades de éxito. Si tú tienes una muestra muy pequeña, probablemente esos datos no te van a servir. Si la tienes muy amplia, te van a servir mucho más, ¿sí? Porque vas a ser más certero al momento de, de cerrar tu investigación, ¿sí? Ahora, si tú tomas datos que los cuales no son de una fuente muy confiable, pues al final te puede repercutir en tu resultado. Entonces hay que buscar datos, ya sea obtenerlos nosotros o tomarlos de bases confiables. Por eso son muy importantes los datos, ¿sí? De hecho, en los instrumentos de investigación, muchachos, los recursos perdón, los recursos que el investigador puede utilizar para abordar problemas y fenómenos y extraer información de ellos, los puedes obtener de formularios de papel, dispositivos mecánicos, electrónicos, este, cuestionarios, escalas, ecogramas, etcétera, etcétera. Dentro de ellos, la encuesta. Esta nos permite obtener información de los sujetos de estudio sobre opiniones, actitudes y sugerencias y se puede aplicar en grandes áreas geográficas. ¿Sí? Sobre todo ahora que ya tenemos el Internet, las mandas por correo o lo pones por ahí en alguna red social y vas a obtener un montón de resultados, mucho más fácil que si haces un focus group y son de 15 en 15, ¿sí? La entrevista, híjole, esta es una técnica que permite obtener respuestas verbales sobre el tema a investigar. Implica una comunicación directa entre el investigador y el sujeto de la investigación y puede ser estructurado o semiestructurado. Esto se utiliza más en, en, en los métodos cualitativos.
De hecho, una entrevista estructurada se caracteriza porque las preguntas son las mismas para todos los entrevistados, ¿sí? Y siguen un orden específico. De hecho, tú la planificas. Y la no estructurada, esta tiene mayor libertad, es más flexible, es más abierta, ¿sí? No lleva un orden. Y de hecho, la profundidad de las preguntas dependen del entrevistado, ¿sí? A cómo él se va sintiendo o él se va desarrollando, lo puede ser más profunda, ¿sí? Y en la no estructurada las preguntas no están planeadas. A cómo vas platicando con él, haz de cuenta que es como el chisme, le va sacando sopa, ¿sí? La observación, puede ser, un participante o no. De hecho, la investigación participante requiere que el investigador o observador en este caso participe en la actividad o comunidad que se está estudiando. Desde adentro, él puede dar su punto de vista, muchachos, ¿sí? Porque el investigador se familiariza con los sujetos del estudio. De hecho, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en las películas, muchachos, ¿sí? Utilizan mucho la investigación participante, meten por ahí, ¿cómo se les dice? Meten un sapo, meten un infiltrado, ¿sí? A que participe dentro de la organización para que obtenga información, pero estando dentro. Y la investigación no participativa, el investigador desempeña un papel pasivo, o sea, no se involucra ni se relaciona con los sujetos de la comunidad. Ahora, ¿qué son los datos cuantitativos? Todo lo que se puede medir y contar, decimos que se puede cuantificar. De hecho, eh, esta es un, este es un lema o un dicho que tienen los ingenieros. Todo lo que se puede medir se puede contar, por lo tanto se puede cuantificar, ¿sí? De hecho, el concepto de datos cuantitativos hace referencia precisamente a eso, a la información tangible, la que es obtenida mediante un método de investigación, y la manera de cuantificar es a través de los datos obtenidos en nuestro estudio, y nos va a dar la pauta hacia el rumbo que nos vamos a dirigir. De hecho, de ahí la importancia de su correcto análisis para poder demostrar si estamos en lo correcto o no en la hipótesis que estamos planteando. De hecho, se denomina investigación cuantitativa a la que genera datos numéricos o estadísticos para poder cuantificar las opiniones, los comportamientos, o cualquier variable que se haya definido para el estudio. De hecho, por lo regular se utiliza como método de recolección las entrevistas cara a cara, vía telefónica o sobre todo por internet, ¿sí? Ya sea por email o por redes sociales. De hecho, las encuestas online son, como les dije, la mejor opción porque pueden llegar a mucho más personas en menos tiempo y asegurar resultados más honestos para un posterior análisis, ¿sí? Eh, a través de una encuesta online podemos conocer opiniones, actitudes de los encuestados, por lo que también debemos valorar este factor para reducir el gran margen de error y el éxito de la investigación. ¿Cuáles son los tipos de datos cuantitativos? ¿Sí? Este tipo de datos cuantitativos se refiere al flujo constante de valores posibles de la variable, y estos datos no se restringen a valores enteros, aunque normalmente son reducidos a valores enteros por aproximación. De hecho, los datos cuantitativos continuos se miden en lugar de contarse, ¿sí? Y tienen como característica que pueden dividirse. Por ejemplo,
Si vamos a medir la altura de una persona, puedes mediar la altura o la puedes medir en metros, en centímetros y hasta en milímetros, ¿sí? De hecho, son datos continuos. De hecho, la edad, puedes definir la edad en años, meses y hasta en días, ¿sí? Son los métodos cuantitativos continuos. De hecho, algunos expertos en investigación deciden por iniciativa o a veces hasta por convicción para facilitar el análisis de los datos cuantitativos, agrupar los datos en categorías según sus valores, ya que podrán ser encontrados dentro de ciertos rangos o bajo un umbral determinado. Los datos cuantitativos discretos, prácticamente hablamos de números enteros, ¿sí? O valores completos. ¿Y por qué no se cuentan? No se miden. Por ejemplo, el número de hijos. Pues no puedes decir, tengo 2.5 hijos o tengo 1.3 mascotas, ¿sí? De hecho, los datos discretos también pueden ser categóricos, como decir si prefieres el color rojo o azul, si eres hombre o si eres mujer, si eres un producto bueno o es un producto malo, ¿sí? No se puede, son números enteros, no se pueden dividir, ¿sí? Tú puedes decir, este, tengo un padre, o no tienes o tienes uno, o tienes dos, pero no puedes tener uno y medio, ¿sí? Entonces, esos son los discretos. Dentro de los análisis de datos cuantitativos, muchachos, la mayoría de las veces se necesita analizar estos valores en un grupo de individuos y para ello, estas variables también se expresan en un valor promedio de datos que conforman el grupo. De hecho, el análisis de datos es fundamental en la toma de decisiones, porque se recurre a un análisis de comparaciones numéricas y estadísticas. De hecho, un análisis de datos cuantitativos va a ser muy eficaz y nos va a mantener en el camino correcto para poder eh, comprobar nuestra teoría y tomar las mejores decisiones. Los datos cuantitativos nos dan las bases, el soporte y sobre todo la confiabilidad a nuestra investigación. Los podemos ubicar por categorías, darle un orden de acuerdo su importancia o hasta unidades o medida, ¿sí? Se pueden realizar gráficas o tablas para representarlas, ¿sí? Por ejemplo, te dicen, obtén datos cuantitativos en una pregunta donde los encuestados tengan como opción para contestar sí o no a las clásicas preguntas. ¿Conoces la Universidad Ciudadana de Nuevo León? Sí, no. En cambio, si realizas preguntas abiertas, estarás generando datos cualitativos, perdón, puesto que estás pidiendo a los encuestados una descripción del tema, ¿sí? Por ejemplo, menciona tres características que describen tu experiencia como estudiante en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Bueno, pues que es rápido, que es eficaz, y que es muy confiable, ¿sí? Pero puedes mencionar otros. Entonces ya se vuelve cualitativa. En resumen, muchachos, los datos cuantitativos son la base del análisis estadístico. Son datos que se pueden medir y verificar, que nos dan información acerca de las cantidades, es decir, información que puede ser medida y escrita con números. Los datos cuantitativos definen un número, mientras que los datos cuantitativos son meramente descriptivos.
Entonces, son bien importantes los datos. Entre más confiables, ¿sí? Y mayor sea la muestra, vamos a poder obtener un resultado más cercano a la realidad. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, muchachos, vayan realizando la actividad 3. Se empalma junto con la 2 en fechas. No se confíen porque la uno se les dio una semana extra y la 2 se les dio una semana extra para los que entraron tarde. Pero ustedes entraron casi todos, ¿sí? Entraron a tiempo. Entonces, ya ahorita deben estar haciendo para entregar la 3 el próximo lunes 14. Y si Dios quiere, mañana pasado les subo la 4 que va a expirar el día 20, el domingo 20. ¿Hay alguna duda, chicos? Bueno, recordándoles que esta clase es semanal. Nos vemos la próxima semana, el lunes a las 9. Gracias y buenas noches, muchachos. Ana, Buenas noches, doctor. Ana, ¿qué no te quedó claro? Dime. Acabo de leer tu chat. Ah, perdón. Perfecto. Gracias, Ana. Buenas noches.